decirlo de otra forma, a crear trances hipnóticos. Y la gran pregunta es, ¿qué es el famoso trance hipnótico? Primero, pues vamos para siempre dejar esa idea que hay un estado de hipnosis. Eso es una consideración, es un modelo que pertenece al siglo pasado. Antes consideraban que había un estado de hipnosis y si seguíamos tal protocolo podíamos llevar a esa persona a tal estado de forma reproductible, lo que no es el caso. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de estados de trance hipnótico. Y dentro de un mismo ser humano, de una misma persona, hay también una infinidad de estados de trance hipnótico posibles. Básicamente, podemos considerar que cada experiencia de hipnosis va a ser una experiencia diferente. De la misma forma, cada persona necesita técnicas, entre comillas, diferentes para entrar en trance hipnótico. Entonces, hay una infinidad de estados de trance hipnótico y les voy quizás a aprender algo en este momento, pero a diario ustedes pasan por varios de esos estados. ¿Por qué? Porque los estados de trance hipnótico son estados perfectamente naturales, algo que tenemos dentro de nosotros de forma intrínseca. Tenemos acceso de forma generalmente no voluntaria, pero, por ejemplo, por lo personal me encanta pasear en los museos. Cuando me ha pasado mucho andar en museos y ver a unas personas así, no sé si les ha pasado ver a alguien sentado frente a una pintura, perfectamente clavado en esa pintura, como viajando en la pintura. La persona se ve que ya no está conectada realmente con lo que hay alrededor, está enfocada, viviendo, abriendo su imaginación y viviendo una aventura dentro de lo que le propuso el artista. Ese tipo de estado es un estado de trance hipnótico, es uno de los estados de trance hipnótico. Aquí hay acrobatas, pienso en los deportistas también. Alguien que va a correr, por ejemplo, muy seguido, pues a veces yo por lo personal cuando voy a correr me desconecto también. Estoy corriendo en un parque y no me doy realmente cuenta de lo que está pasando alrededor. Estoy como perdido en las nubes, en mis pensamientos. Eso otra vez es un tipo de estado muy parecido al trance hipnótico que reproducimos, en mi caso, en consultorio, por ejemplo. Otro ejemplo, no sé si alguien aquí lee mucho o, por ejemplo, ve series, porque eso es el ejemplo que siempre funciona con las series ahora, época de Netflix, etcétera. Cuando uno está viendo una serie y está súper clavado, que llega su pareja y le dice, la cena está lista y ni le hace caso, ¿no? Está como clavado porque es el momento de suspense. Game of Thrones está llegando el dragón y no sé qué, es el momento que todos esperábamos. Ese momento en que ya no estoy realmente viendo una serie, la estoy viviendo. Entro en esa historia, entro en la historia que me propusieron vivir. O igual con un libro lo decía, ese momento en que ya no estoy viendo palabras escritas en una hoja de papel, que realmente soy el héroe, que siento las emociones de ese héroe en el momento en que, wow, aprende la gran noticia de su vida, ¿no? Y hasta me salen emociones, etcétera. Todos esos estados en los que me enfoco en algo, vivo otra experiencia y me desconecto de lo que hay alrededor, en la otra realidad. Todos esos momentos son estados de trance hipnótico. Como lo digo, son estados que vamos a vivir todos varias veces al día y por lo personal tengo cierta creencia, tengo la creencia y sigo ese modelo porque no soy el único en pensarlo, pero que realmente tenemos más bien, en vez de entrar en trance hipnótico, cuando vamos a ver a un hipnoterapeuta, por ejemplo, pues más bien él no nos hace entrar en trance, nos hace salir de nuestro trance, porque podríamos considerar que todo el día, toda la vida, estamos en diferentes trances, pasamos de un trance al otro. Y cuando otra vez voy a consultar a un hipnoterapeuta,
él me saca de un trance para hacerme descubrir otro trance y ver las cosas desde otro punto de vista. Pero eso es un poco más filosófico sobre la hipnosis y no es el tema de hoy. Les hablé un poco de cómo funciona, no he hablado todavía de la autohipnosis, vamos a llegar con el tema de la autohipnosis después. Solo para ya poner las cosas claramente, cuando hablo de hipnosis, generalmente me refiero al hecho de heterohipnosis, es decir, voy a consultar a ver a una persona que me va a hipnotizar. Ahora hay que saber que todas esas técnicas que acabo de mencionar, que permiten cambiar esos estados de conciencia, todas esas técnicas uno las puede aprender para aplicarle a sí mismo. Y entonces, si conozco esas técnicas, puedo entrar en trance hipnótico, guiarme y básicamente hacer casi el mismo trabajo que haría con un hipnoterapeuta. Digo casi porque hay ciertas grandes diferencias, ¿no? En el momento de explorar ciertas emociones, de resolver ciertas problemáticas personales, generalmente vale más la pena estar acompañado con otra persona. Pero en cuanto a lo que es de mejorar mi rendimiento, etcétera, la autohipnosis puede ser muy, muy, muy útil. Antes de ir más allá, iba a decir, no sé si hay preguntas, pero propongo que si hay preguntas de guardarlas para después todavía. Porque lo que les voy a proponer ahora es que, pues, en vez de escucharme hablar de qué se trata de una experiencia hipnótica, es que les voy a proponer un pequeño juego de imaginación para que ya descubran un poco lo que se puede hacer con eso. Más allá vamos a descubrir. Hablé mucho de abrir su imaginación con la hipnosis y es exactamente lo que les voy a proponer, de jugar un poco con esa imaginación, abrirla, amplificarla y descubrir que tanto la imaginación va a poder impactar en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando solo con mi imaginación puedo hacer que mi cuerpo reaccione? Y eso es lo que nos va a hacer súper, súper interesante en cuanto al tema de la autohipnosis, sobre todo en cuestión de rendimiento. Me gusta mucho hay una oración que me gusta muchísimo, que uso bastante, funciona bien en español. Si creo algo, del verbo creer, si creo algo, lo creo, del verbo crear. ¿Okay? El hecho de creer en algo me permite crearlo. Es lo que les propongo descubrir. Creo que es una buena intención que vamos a poner con este pequeño ejercicio. Es un ejercicio súper libre, no hay ninguna obligación de participar. El único riesgo si no participan es de estar decepcionados después por no haber participado, básicamente. Pero lo dije, es solo un juego de imaginación, todavía no estamos hablando de una experiencia de hipnosis profunda, etcétera. Es solo un pequeño juego con nuestra imaginación y pues no hay ningún riesgo, no he perdido a nadie hasta la fecha con, con esa pequeña experiencia. Y no se requiere nada más que las ganas de vivir una buena experiencia bien padre. Para eso, pues los que quieren prender ahora su cámara, si quieren, la pueden prender, dejarla apagada también funciona. Lo único que les voy a proponer es de tomar la posición más confortable, más cómoda, más agradable para vivir de la mejor forma esta experiencia. Y este momento es un momento que me hace mucho reír, porque cuando digo eso de tomar la posición más cómoda, la gente se acomoda. Entonces supongo que antes no estaban cómodos. Ok. Ahora que están en una posición cómoda, me voy a alejar un poquito. Así, espero que me escuchan bien. ¿Todos me escuchan bien? Ok, perfecto. Muy bien. Pues para vivir esta experiencia les voy a sencillamente proponer de poner sus manos así, frente a ustedes. ¿Ok? Estirar los brazos y poner las manos así, exactamente así. Les voy a invitar a enfocarse en pensar 2 segundos naturalmente cuál mano les parece más pesada. Y esa mano más pesada, darle la vuelta, ponerla con palma hacia arriba. La mano más ligera entonces está con la palma hacia abajo y la mano más pesada con la palma hacia arriba. Si están cómodos con la idea de cerrar los ojos, pues les invito también a cerrar los ojos para vivir más
intensamente lo que va a pasar adentro en un momento. Les invito a, sencillamente para empezar, a enfocarse en el sonido de la voz que está empezando a guiar esta experiencia. Están instalados ahí, en su casa, en el lugar donde se encuentren de forma cómoda. Las manos están estiradas hacia adelante y la imaginación ya puede empezar a ocupar más espacio adentro. Les invito para empezar a enfocarse un momento en su respiración. La respiración es algo que nos acompaña desde el primer segundo de nuestra vida y nos acompañará hasta el último momento. Es interesante tomar un momento para observar ese ritmo, como el aire entra con cierta temperatura y sale de los pulmones con otra temperatura, más fresco, más caliente, generalmente más bien. Y mientras la imaginación se sigue amplificando adentro, les invito a imaginar que en la mano más pesada vamos a colocar un objeto muy pesado. Para ciertas personas es una bola de boliche, a veces amarilla, a veces roja, a veces azul. Para otras personas es un botellón de agua, para otras personas una roca. No sé cuál es su metáfora, la que les parece más pertinente en este momento para observar cómo la mano puede empezar a pesar a medida que esa metáfora se hace más precisa. Para ciertas personas son imágenes. Para ciertas personas, ese objeto en esa mano que empieza a pesar cada vez más tiene cierta textura. Y pueden tomar un momento para percibir esa textura de ese objeto, percibir su temperatura. No sé si es un objeto muy fresco, si está más tibio o caliente. Y mientras la voz sigue guiando esta experiencia, las palabras siguen creando oraciones y la mano se vuelve cada vez más pesada. Puede ser muy agradable observar lo que pasa adentro en el cuerpo a medida que otro ritmo se está creando. Quisiera ahora que se enfoquen en la otra mano, la mano más ligera. Poner la intención que en esa mano podemos invitar una sensación de ligera, muy agradable. Para ciertas personas la ligereza representa la imagen de una pluma volando en el viento. Para otras personas es sencillamente la idea del aire subiendo y no sé cuál es su metáfora y a medida que se conectan a esa idea de ligereza, la mano se vuelve cada vez más ligera. Tan ligera que esa mano en un momento ya quizás ha empezado a empezar un viaje, un camino, una aventura. La otra mano sigue pesando y la mano ligera se vuelve cada vez más ligera. Y esa sensación de ligereza se puede amplificar, ocupar más espacio adentro. Afuera hay sonidos, adentro la respiración sigue su ritmo y otro ritmo también se está creando a medida que esa mano se vuelve como más independiente, autónoma y la ligereza se sigue amplificando. Puede ser muy agradable observar, percibir como un espectador, viendo desde afuera cómo una mano puede empezar su propia aventura, empezando su propio viaje hacia otro camino, hacia otra dirección, a veces hacia arriba, a veces más de lado. Y para acabar esta pequeña experiencia, les invito a reconectarse al contacto del cuerpo sentado ahí o acostado ahí, donde estén.
La respiración puede volver a ser más consciente, más habitual, a medida que la voz también afuera vuelve a hablar de forma mucho más habitual, más normal. Y con la idea de permitir que se acabe esta experiencia, llevando todo lo bueno de esta experiencia mientras todo lo demás se difunde, cada quien a su ritmo volver a reconectarse con el momento presente, volver a tomar un control bien consciente de esas dos manos y permitir que los párpados se abren y regresar llenos de buena vibra y buena energía para seguir este taller y esta noche. Y bienvenidos y bienvenidas. Mientras aterrizan, tomo un poco de agua, porque sí hablo mucho, ¿eh? No sé si lo notaron, pero yo lo noto. ¿Cómo les fue esta experiencia? No sé si alguien quiere comentar. Ahora es el momento de que ustedes hablen, si quieren. No sé si alguien ha sentido, por ejemplo, sencillamente, ¿quién ha sentido esa diferencia entre las manos? Esas sensaciones tanto ligera como pesada. Bueno, sí puedo Ujú. participar, Hola, ¿verdad? Karen. Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo no había hecho como esta parte consciente de, pues, sí, ¿no? De saber si una mano me pesa más que la otra, ¿no? Ujú. Em, en cuanto a la experiencia, sentí demasiado pesado. O sea, a Ok. partir de que hice consciente que esta mano es la que me pesaba más en ese momento. Y Ujú. luego todavía al incluir el objeto, pues cada vez lo fui sintiendo más pesado. Y fue muy chistoso porque inclusive sentí como una Ajá, pequeña el hombro. tensión o un Ujú. jaloncito en esta parte del hombro. Y Ok. con la mano que sentía como más ligera, o sea, la siento de un poco entumida, pero de cualquier manera no era la misma sensación que Ok. percibí en esta. Ok. De hecho, bueno, fue como muy interesante porque también mi mamá lo estaba realizando Ok. y bueno, ella tuvo una imagen muy particular, ¿no? Creo que el objeto que ella puso que le pesaba, pues era el mismo corazón, pero bueno, supongo que esas ya son otras cuestiones. Ok, sí, sí, sí. Sí, aquí nos quedamos solo con una pequeña Sí, experiencia, sí, claro. ah, pero está padre porque es exactamente eso, ver cómo la mente, porque obviamente no había ningún objeto en esa mano y sin embargo hasta pudiste sentir, ¿no? La tensión a un momento durante la experiencia en el hombro. Súper interesante. Gracias. Gracias por tu comentario. No sé si hay otro comentario. Sí, y si alguien, hasta si no han vivido nada, también es un comentario útil. Y, y si no, pues hablando de eso, hay gente obviamente que a veces no, es muy posible, no voy a decir probable, es posible que alguien no haya sentido nada. Eso puede ocurrir simplemente porque, pues, igual y no era el momento adecuado, igual y no era el día adecuado, igual y estamos haciendo algo muy, lo que les propuse es un ejercicio correctivo, ¿ok? Normalmente, por ejemplo, en una consulta de hipnosis, el hipnotista se va a adaptar específicamente a la persona con quien está trabajando. Aquí les propuse una primera experiencia como muy, muy amplia para intentar que funcione un poco con todos. Entonces, si no han sentido nada, también es perfectamente normal. No hay no existe esa creencia de, bueno, hay gente que tiene la creencia de decir, conmigo no funciona la hipnosis. Todo el mundo puede acceder a un estado de trance hipnótico, de la misma forma que todos podemos soñar. Yo creo que si soñamos, pues podemos entrar en trance hipnótico. Um, pero es lo que digo, hay momentos, a veces hay condiciones, etcétera, hay técnicas también, hay gente que no funcionan con un momento propuse de visualizar algo, hay gente que no visualiza, con quien no funciona, es gente que va a necesitar escuchar, por ejemplo, gente más visual, auditiva o kinestésica. Todo eso para
concluir este pequeño ejercicio. Otra vez, no, hasta ahora no hemos hecho nada de hipnosis, solo usé pequeñas técnicas muy básicas para que vieran cómo, que tanto lo que creo, pues lo creo en el cuerpo. Lo que mi cerebro cree, pues mi cuerpo lo crea. Um, de ahí el efecto. No sé si cuando abrieron las manos, si ya habían regresado las manos, pero a veces lo hago con personas, abren los ojos y ven, wow, la diferencia. Siempre es sorprendente eso. Lo fascinante con eso, y también es la razón por la cual estamos hablando de este tema y por la cual les quería proponer esta experiencia también, es que con estos estados de trance hipnótico de los cuales he hablado antes, hay algo genial. Es que si he vivido un estado una vez, pues tengo la facultad de regresar a conectarme a ese estado. A veces es de forma negativa. Tengo algún día llegó una cliente en consulta. La señora venía por problemas de ansiedad muy fuertes. Realmente muy fuertes. Abrí la puerta del consultorio y ella ni podía caminar 2 metros sin sostenerse a algo por miedo de caerse. Realmente era una persona que caminaba de forma muy como perturbada por su ansiedad. Y básicamente esa persona algún día tuvo un ataque de crisis, de ansiedad. Y su cuerpo ese día vivió una sensación muy desagradable. La idea que se iba a caer, que no sé, quizás el mundo se iba a acabar, que se iba a morir, lo que sea. Generalmente lo que pasa en caso de ataque de pánico. Su cuerpo grabó eso. Su inconsciente, vamos a decirlo así, hablando del tema de hipnosis. Su inconsciente grabó eso. Y después, cada día eso se convirtió en un trastorno ansioso generalizado, porque cada día ella entraba en un nuevo trance pensando que iba a regresar a ese trance negativo. Voy a decir trance negativo, la crisis que tuvo. Entonces, a diario pensaba, ok, me va a pasar otra vez. Entonces, obviamente, empezaba a desarrollar los síntomas y cualquier pequeño síntoma que podía llegar, un momento, no sé, una pérdida de equilibrio, me voy a caer y me voy en mi trance negativo otra vez. Esa persona funciona en bucle. Entonces, básicamente se reconectaba siempre a un mismo trance hipnótico que había vivido antes. Eso, la verdad, no está padre y no es muy útil en la vida, y básicamente en consulta de hipnoterapia es lo que vamos a cambiar. Pero donde nos interesa es cuando se trata de reconectarse a una experiencia positiva. Si en trance hipnótico me puedo reconectar a un trance positivo que he vivido, una experiencia, una emoción positiva que he conocido, wow, empieza a ser bastante útil. No sé si cada mañana me puedo despertar, hacer un poco de autohipnosis y reconectarme a la alegría, empezar mi día cada día con la alegría. Puede ser bastante interesante, creo. Um, Hay otras emociones que pueden ser súper interesantes de explorar, ¿eh? También solemos considerar, ¿no?, que hay emociones positivas, emociones negativas. Yo creo que todas las emociones son útiles. Y puede ser interesante también ir a explorar la ira, ir a explorar, a reconectarme con un momento de tristeza. Creo que es lo que hacemos cuando vemos ciertas películas, ¿no? Los que han visto 20 veces Titanic en esa época, es lo que buscaban. El miedo es lo que buscamos con una buena película de terror también. Entonces, si con hipnosis me puedo reconectar a eso, wow, empieza a ser bastante interesante. Y es lo que yo, cuando propongo talleres de autohipnosis, es exactamente lo que les propongo a los participantes de hacer, es aprender a hacer eso, aprender a modificar su estado de conciencia e ir a buscar primero recursos que están adentro y que a veces la gente cree que no tiene, como la gente que dice, yo no tengo ninguna memoria, no, tengo una mala memoria. Todos tenemos una muy buena memoria. El problema es de acceder a una buena técnica para tener esa buena memoria, por ejemplo. Entonces,
En autohipnosis puedo ir a buscar recursos que ya tengo adentro, pero no tengo como la llave para abrir esa caja donde se encuentran. Es mi metáfora. O también puedo, en autohipnosis, como lo digo, reconectarme a una experiencia pasada donde me ha salido súper bien todo. Ejemplo, aquí, no sé, alguien, escuché que había profe de danza, payaso decías Karen, ¿no? Decías payaso, etcétera. Entonces deben conocer un poco todos aquí. Sé que Daniel da unos shows, también organiza unos shows, etcétera. Creo que todos hemos conocido en ese tipo de práctica un momento en que, wow, era el momento en que todo salía perfectamente bien. Por lo personal, malabaré durante varios años y me fascinaba. Y nunca olvidaré un día estaba malabareando y de repente no sé qué pasó. Llegué a un estado que básicamente llamamos ahora el estado de flow, un estado en que todo salía perfecto. Hasta podía ver mis movimientos que hacía en cámara lenta. No tenía ni que pensar en lo que estaba haciendo, todo fluía, todo salía exactamente como lo planeaba y hasta pude sacar rutinas que nunca había intentado ni siquiera logrado antes. ¿Qué pasa en ese caso? Si me puedo reconectar a esos momentos y al reconectarme a eso, observar cuáles son los recursos que me permitieron lograr ese estado y volver a reproducirlos en el momento que me parezca más pertinente, más útil. Otra idea, por ejemplo, con la autohipnosis, para prepararme mentalmente a un show, un espectáculo. Pienso aquí, por ejemplo, en los acrobatas. Un acrobata me imagino que tiene una rutina y la repite, la repite, la repite. ¿Okay? Sin embargo, puede pasar que todavía haya un momento de duda, ¿no? Antes de un espectáculo, el momento de hacer el show oficial frente a la gente. Ok, wow, ahora empieza la cosa seria. Pero si antes de ese evento del momento clave, me pongo en autohipnosis, aprendo a visualizar mi show, a proyectarme ya en ese momento con toda la confianza del mundo, con todos los recursos que necesito. Digo, la confianza para otras personas es otra cosa. ¿Para cuál conectarme a todos esos recursos que necesito? Me imagino eso. Regreso al presente y en el momento de ir a mi evento, pues ya lo he vivido entre comillas y me puedo básicamente, voy a decir, mover, puedo hacer mi show de forma más relajada también, porque sé que tengo acceso a esos recursos. Hubo un estudio súper interesante sobre unos gimnastas, se dice gimnastas, los que hacen gimnástica, básicamente, deportistas. Una experiencia clínica, un estudio clínico súper interesante. Sacaron dos grupos. A un grupo les dijeron de ensayar, nada más, físicamente. Al otro grupo les dijeron de como visualizarse en haciendo su show, etc. Y en entrenar, pero X. Al momento de evaluar el rendimiento de esos dos grupos, el grupo que visualizó su rutina, voy a decirlo así, pues fueron hasta el 30% más eficaces en su rutina. Eso creo que hace bastante pensar también sobre el poder de la visualización. Es un poco el ejercicio que hemos hecho antes, ¿no? La visualización permite muchísimo. No voy a entrar en otros temas en cuanto al hecho de curarse, etcétera, pero yo estoy convencido del poder de la visualización. Cuando escucho hablar de estudios así, también me dejo llevar con esa creencia que sí, tiene mucho más poder de lo que pensamos el hecho de visualizar. Ahora si lo hago en autohipnosis, wow, puedo llegar a amplificar esa visualización y realmente, ok, puedo imaginar hasta si tengo un show que planear, pues me pongo en autohipnosis
ya lo hago todo en mi cabeza y en el momento de hacerlo realmente. Wow. Yo creo, la verdad, que es algo que hacemos naturalmente, ¿no? El problema es que cuando lo hacemos naturalmente, el ser humano va a ir más por el camino de pensar en todo lo que puede fallar, en todo lo que no va a funcionar, en todos los momentos claves que, hay cuidado en ese momento, ¿no? Puede ser interesante aprender a hacerlo del otro lado y pensar en todo lo que puede funcionar, ir a conectarse en eso, en las emociones que pasa en el cuerpo cuando estoy allá haciendo mi rutina y todo me sale perfecto. Esos son unos ejemplos, unas ideas. Hay muchas más ideas. Por ejemplo, también puedo citar, me llega así la idea de si tengo miedo, si tengo cierto miedo, pues ir a explorarlo también para desbloquear, entre comillas, ese miedo y estar más tranquilo al momento de hacer mi show, mi rutina, lo que sea. Todo eso para decir, y es lo que yo les quería proponer hoy, de les quisiera si pudiera lograr que se interesen un poco a ese tema de la autohipnosis, ir a ver todo lo que les puede permitir en cuanto al rendimiento, a su práctica, que sean acróbatas, malabaristas, bailarines, payasos, lo que sea. Yo creo que hay mucho, mucho, mucho que explorar en ese tema y podrían además ganar la exploración propia de sus propias capacidades. Eso es bastante, ya con eso creo que vale el viaje, ¿no? Um, Eso, y pues hasta la fecha yo, por ejemplo, doy varios talleres de iniciación a la autohipnosis, de exploración de los miedos, de las emociones, cómo anclarse ciertas sensaciones más positivas, etcétera. Pero lo que quería proponer también es que si hay alguien que está interesado aquí, pues me pueden contactar directamente. Y si somos lo suficientes, pues ¿por qué no empezar a proponer talleres así dedicados a sus expectativas, básicamente, a mejorar su rendimiento, etcétera? Hay muchos, muchos deportistas ahora que trabajan con hipnoterapeutas. No se sabe tanto, ahora no sé si es porque me interesó mucho más al mundo de la hipnosis desde hace años, pero hay muchos futbolistas profesionales. Yo creo que la mayoría de los deportistas de alto, alto nivel trabajan así con hipnoterapeutas que se dedican específicamente a eso, mejorar el rendimiento, mejorar las performancias, no sé si se dice en español, mejorar la concentración, quitarle el miedo a alguien si lo necesita, etcétera. Entonces era un poco mi propuesta. Si les interesa el tema, les invito a contactarme. Les voy a pasar el contacto. Tenía una página Facebook, por lo que es aquí de hipnosis en México. La dejé un poco entre paréntesis, pero sigue activa la página y recibo los mensajes. Y si somos, como lo digo, si somos por lo menos más de 2 personas, proponer eso. Nos ponemos juntos, hablamos, me comunican sus expectativas, sí, sus necesidades. Vemos cómo armar algo juntos y, ¿por qué no? Entonces, armar unos talleres donde podrán, pues, trabajar realmente. Hoy hicimos solo un pequeño ejercicio, no hemos todavía explorado lo que es realmente un estado de hipnosis. Sin embargo, creo que para ciertas personas ya ha sido una experiencia diferente. A veces el hecho de ya sentir una mano que se mueve sola ya es algo en sí y ya es bastante, ya cambia bastante el estado de conciencia, según yo, la experiencia por lo menos. Pero la idea de esos talleres sería de ir a ver mucho más allá, qué hay realmente si aprendo a entrar en trance yo solo y después ir a conectarme a todo eso. También, si hay alguien que prefiere trabajar de forma sola, privada, voy a decirlo así, o que tiene un tema de trabajo un poco más personal, pues hago entre comillas mi publicidad aquí, pero también doy consultas en línea, que en ese caso es otro contexto, ¿no? Es consulta privada. Por la pandemia doy solo consultas en línea y hasta el fin del año
decidí para que todos puedan ver si esa fórmula también en línea, que es algo específica, particular para ciertas personas, para que todos puedan descubrir si les conviene o no esa fórmula en línea, pues decidí regalar la primera consulta. Para todo el mundo, pues los que me contactan, regalo la primera consulta de 1 hora y después pueden ver si les gusta o no. Pero bueno, eso era una paréntesis. Lo más importante creo es eso, hablando de talleres, si realmente alguien siente la necesidad, el interés de trabajar eso, explorar un poco más de todo lo que puede permitir la autohipnosis, la hipnosis en general, en cuanto al rendimiento, a su pasión, su hobby, pues con mucho gusto me pueden contactar, no sé, o pasar por, no sé, Daniel, cómo funcionan generalmente, centralizar quizás las respuestas o lo que sea y ver de ahí si lanzamos algo así. Sí, seguro, puedes, ya sea por el chat o podemos mandarlo en el grupo de Facebook, de WhatsApp. Ok. Ok. Yo voy a poner aquí en el chat la tarjeta de la página, se llama Hypno, como hipnosis now ahora. Hypno es una contracción. Hace mucho que no he publicado, pero sin embargo sigue activa la página. Por ahí me pueden contactar también y después pues podemos ver cómo juntar todo eso. De ahí, pues yo creo que en 50 minutos intenté ser lo más breve. Hablé mucho, podría hablar, no sé si tienen 10 años más, si podríamos seguir ese live y hablar 10 años del tema. Pero por ahí creo que expliqué un poco lo que quería comunicarles, compartirles. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Ahora es el momento en el que ustedes hablan. No sé si durante el taller se les ocurrió por ejemplo, una área en la que podría ser útil en su práctica personal, por ejemplo. Y si no hay preguntas, está muy bien también. Es buena señal cuando no hay preguntas también. Quiere decir que fui algo claro. Espero que estuve claro en lo que expliqué. No es fácil así en 50 minutos explicar todo eso otra vez. Hay mucho que decir. Estoy viendo que Karen, este tipo de prácticas es recomendable para niños. Sí, sí, definitivamente. Ahora hay que saber algo, es que los niños están en trance hipnótico profundo todo el tiempo, las 24 horas. Entonces es otra forma. Con los adultos, lo que yo decía con la idea de desarrollar talleres así, sería, por ejemplo, primero la base de aprender las técnicas que van a poder usar. Hay varias técnicas para entrar en trance solo. Con un niño ni hay que usar eso. Con el niño, básicamente, si a un niño le dices, no sé, cierra los ojos, imagínate que estás en un castillo, hay una princesa, la debes salvar. El niño ya tiene su castillo en la mente y ya está viviendo. Exactamente, ya está viviendo la experiencia. No tengo hijos, pero creo que ya he visto suficientes niños y cómo se van en su viaje así. Pero sí, básicamente la hipnosis está, no hay contraindicación. Si le doy un poco la vuelta a la pregunta, no hay contraindicación. Solo una cosa, y si no me equivoco, tú eres psicóloga, y creo que me vas a entender, lo único es con gente con unos trastornos psicóticos. Si hay algo de psicótico, wow, no nos acercamos de eso. Hay gente que se dedica a eso, que está capacitada para hacerlo. Primero deben ser psiquiatras o lo que sea. Um, pero ya, básicamente no hay ninguna contraindicación, al menos que sean esquizofrénicos o que tengan algún trastorno semejante. En ese caso es mejor no acercarse a eso. O sea, no de no acercarse, pero hacerlo acompañado con alguien capacitado para eso. Por mi parte fue algo raro, Vianney, de hacerlo de la autohipnosis, pero muy interesante ya que me fue mi propia... Ok, pues gracias por el comentario. Lo dije, si te refieres al ejercicio que hicimos,
Todavía. O sea, es un poco como pongo un suspense como en las series, ¿no? Todavía no ha empezado realmente la autohipnosis. Aquí fue un primer juego. Básicamente es un primer juego de, yo diría como en yoga, por ejemplo, ¿no? Los estiramientos antes de realmente empezar a hacer un split o lo que sea. Ah, Empezamos solo a jugar un poco con la mente, ver qué permitía. Pero si ya sí sentiste cosas interesantes, pues entonces te podría gustar lo que te espera del otro lado del espejo, diría así. ¿Algún libro Pregunta que, Emma. Ujú. ujú, algún libro que pueda recomendar para empezar a conocer más y profundizar? Tengo referencias, pero no en español. Hay muy poco sobre el tema, o por lo menos yo diría más bien muy poco en el sentido que nos interesa aquí, lo que me interesa por lo personal. He visto ciertos libros, por ejemplo, en inglés, pero generalmente o son libros de terapia directo, o son libros de hipnosis de espectáculo. Eso son dos usos. No estoy diciendo que uno se vale más que el otro, solo que aquí en cuanto a la práctica de la autohipnosis en español y en inglés no conozco ninguna obra así. En francés conozco un muy buen libro. Si alguien habla francés, con mucho gusto puedo compartir la referencia. Pero en español o en inglés lo siento mucho. Pero en cuanto a autohipnosis, no creo que haya salido realmente algo hasta la fecha. Y he leído mucho sobre el tema. Yo tengo una pregunta, Ujú. por ejemplo, ahorita que comparando un poco el ejercicio del principio, Ajá. me acordé de una experiencia que tuve en un taller de buto, de danza buto. No, no No, sé si no la conozco. conoces. Danza, es una danza japonesa que surgió en la Primera Guerra Mundial y fue pues muy polémica porque hablaba de muchas cosas que estaban pasando en esa actualidad. Y yo tuve una maestra que me hizo un ejercicio similar a lo que hicimos, pero en todo, o sea, como que en todo, moviendo todo el cuerpo lentamente. Ok. Entonces la idea era de que, por ejemplo, si estábamos en un espacio escénico, en un salón de 3 metros, por ejemplo, de 3 por 3 metros, teníamos Ujú. que caminar en 30 minutos con los ojos cerrados, esta distancia de 3 metros en esos 30 minutos. Y Wow. la pauta era, por ejemplo, no parpadear y estar muy consciente de la respiración y tratar de no parpadear. Entonces nos ponía un reloj enfrente del salón Ujú. y se iba haciendo eso en todo el grupo, estaba alineado como en vertical para que llegara a su final. Y cuando yo tuve esa experiencia escénica en lo particular, para mí como muchas condiciones de la velocidad y muchas expectativas a mi alrededor cambiaron muchísimo, muchísimo. Y también Es... en mi manera de sentimientos, ¿no? De cómo poder controlar sentimientos muy fuertes que estaba viviendo. Entonces yo Ok. lo quería compartir como para saber si tú tenías una información similar o si yo te podía aportar como ese dato de la danza buto. Se podría decir que tiene como, ajá, en la técnica de danza buto está presente la autohipnosis. Esa Ujú. era, esa Eh, era como una pregunta que se me acaba de ocurrir. Ok, pues gracias por tu comentario porque es súper interesante. Cuando yo lo escucho así, te diré que es pura hipnosis, básicamente. Lo que decías del tiempo es súper interesante porque es algo que podemos influir en hipnosis, la percepción del tiempo. No sé qué tanto tiempo les pareció que tardó el ejercicio que hicimos antes, pero no tardó mucho, la verdad. Fueron unos minutitos, muy corto. A veces le llevo a alguien en trance hipnótico y la experiencia tarda media hora, 45 minutos, una hora,
Y la persona abre los ojos como, wow, hace 5 minutos. No, no, hace 1 hora. Jugar con la percepción del tiempo ya es súper interesante en sí y es muy hipnótico en sí. Lo que contas de esa danza nunca había escuchado. Lo que yo conozco de danza es la danza gnawa. Es una danza africana de Marruecos y entran en trances bien, bien, bien locos con eso. Básicamente hay miles de formas de entrar, de hacer hipnosis, lo voy a decir así. Hay un montón de formas de hacer hipnosis, de entrar en trance hipnótico. En la práctica de hipnosis, como la conocemos, es un poco la forma occidental de llamarlo. Pero aquí en México ustedes tienen a los chamanes desde hace mucho. Ellos son los mejores hipnotistas también. Cada pueblo, bueno, la humanidad generalmente siempre en su historia ha buscado eso. Entonces encontramos, si entiendo bien tu pregunta, si había algo de hipnosis en lo que hiciste, sí, claramente. De la misma forma que uno que va a ver un chamán y solo con tambores se va en un viaje loco. Hay gente que necesita sustancias para eso, gente que va a comer hongos, peyote, LSD. Son viajes hipnóticos también, si lo vemos así, son trances hipnóticos, solo que son con sustancias. Ahora, en cuanto, como dices, con esa danza, en cuanto a la práctica de hipnosis en sí y todo, pues la ventaja es que estamos seguros de no hacer ningún daño en el cerebro. Pero todas esas experiencias, sí, claro. Es un poco lo que Ok. conté al principio, ¿no? Cuando leo un libro estoy en trance bien profundo, ¿eh? A veces me voy en mi libro y ya estoy en el siglo XV, caballero con mi espada y soy yo allá. Una pregunta, ¿será que puedas dejar apuntado el nombre del referente de la danza africana que mencionaste? Sí, claro, con mucho gusto. Hay Yo hasta en... también escribo el referente de danza buto y pues todos pueden ahí igual investigar un poquito. Ujú, claro. Y hasta la danza Gnawa puedes, ya para tener una idea, en Spotify puedes encontrar, si pones Gnawa, lo voy a poner como ah, en YouTube y en Spotify puedes encontrar eso. Gnawa, eso. Y sí, es algo muy, muy, muy sorprendente. Pues es lo que decía, ¿no? Como hipnotista, prefiero decir hipnotista o hipnólogo. Como hipnólogo, me interesó mucho a eso, a los estados de conciencia y cómo uno hace para cambiar, modificar su estado de conciencia. Entonces voy a ver todas las prácticas de la respiración también. No sé si conocen algo de respiración, por ejemplo, el método Wim Hof. Ah, ok, veo que Diana dice, sí. La respiración es un súper hipnótico. Si doy un taller, de hecho, de explorar la respiración son 3 horas de taller. ah, la gente sale de ese taller volando, básicamente, están casi levitando. Y creo que con el yoga pranayama y todo, es más al alcance de la gente y no sé por qué estuve hablando de eso, pero sí hay muchos medios de trance hipnótico. Es fascinante. Así el gnawa es algo, la gente baila, gira y se tira al piso y solo con música. LSD free. No sé si hay otros comentarios, otras preguntas o si acabamos aquí. Yo no soy el maestro de ceremonias, entonces Daniel, no sé qué opinas. No te escuchamos. Ahí. Pues, ¿cuánto dura una de tus sesiones normalmente? Mande. Digamos, ¿cuánto dura una de tus sesiones cuando es privada, por ejemplo? Cuando es privada es 1 hora más o menos. Si debe tardar hora y media, tarda hora y media. No cobro por hora, cobro por sesión. Entonces, sí, a veces es 1 hora, a veces es hora y media, a veces puede ser 2 horas.
el promedio diría que 1 hora y 15 minutos. Son sesiones, lo dije, es más con un enfoque un poco más terapéutico generalmente. Claro. Recibo gente con problemas de ansiedad, gente que quiere dejar de fumar, perder peso, bueno, hacer una dieta que funcione. Muchos problemas, vamos a decirlo así, pero también puede ser para, no sé, mejorar su concentración, mejorar su memoria. No debe ser necesariamente para quitar un hábito, puede ser también para reforzar algo que uno ya tiene. Y sí, el lazo entre las consultas de hipnosis y la autohipnosis es que también en una consulta lo que hacemos como hipnólogos, por lo menos donde yo me capacite, tenemos esa idea de hacer que la persona sea autónoma lo antes posible. Entonces, en consultas también le enseño a la persona a hacer autohipnosis para que pueda después de las consultas empezar a practicar. Mi meta es de ver lo menos posible a mis clientes y que sean autónomos lo más rápido posible, generalmente. Bueno, yo nada más había escuchado que era muy común para dejar de fumar, ¿no? La hipnosis, como que mucha gente lo buscaba por eso. Pero Sí. lo del rendimiento suena bien y es que lo pensaba más porque, bueno, debe ser complicado, ¿no? Como conseguir gente, o sea, como gente que vaya a las terapias, si no tiene nada malo, ¿no? A veces como esto es lo complicado, ¿no? Como cuando solo vas al dentista cuando te duele la muela. Sí, claro. Sí. Es Pues algo una así, buena ¿no? metáfora. Pues Sí, a vas a ver al no nos dentista. duele nada y es como, pero está interesante la propuesta, está padre, ¿no? Como, bueno, no me duele nada, pero bueno, ya ofreciste la consulta gratis, pues igual la tomamos y, y ya, bueno, ahí dices, oh, pues veo resultados. Eso era la otra pregunta, a lo mejor, como qué tantas sesiones uno espera obtener resultados o percibir los resultados. La gran pregunta, gracias. Sí. La famosa pregunta. Soy incapaz de decirlo. Cuando Claro. alguien viene a consultarme, soy incapaz de decir, ok, van a hacer tantas consultas porque cada persona es diferente, cada problema es diferente, cada persona tiene su propio ritmo en cuanto al cambio. Sería una mentira. Mi primer consejo, si van a ver a un hipnoterapeuta y les dice, ¿Y te dice son cuántas? tantas consultas, pues ya pueden huir, básicamente. A veces una persona resolví problemas de insomnio con una consulta y con otras personas después de 5 consultas no ha servido. Básicamente la hipnosis, sin embargo, sigue siendo una terapia breve. Otra vez, cuanto menos veo a mi cliente, mejor. Pero generalmente yo diría que para una problemática no demasiado pesada, si puedo expresarme así, diría que 3, 4 consultas ya hay un gran avance. A veces otra vez una consulta y ya. La varita mágica funciona a veces, pero no hay que llegar con esa idea que es una varita mágica y que me va a hacer dejar de fumar así en una consulta. Se puede. Si vienes para dejar de fumar, te puedo dar asco al cigarro y ya. El problema es que el problema se va a trasladar en otra cosa, porque si uno fuma, hay razones emocionales y a veces es importante, generalmente siempre lo diría así, de ir a explorar pues la razón profunda. Pero lo que decías también es muy justo. La gente piensa, ok, si voy a consultar es porque tengo un problema. No, puede ser para mejorar algo que ya tienen o puede ser simplemente para explorar también. Puede ser interesante. Según yo, la hipnosis permite, entre comillas, abrir puertas hacia adentro, pero en cuanto al conocimiento personal, es súper interesante. Descubrir la hipnosis te permite también descubrir que hay otras formas de percibir las cosas. Es un poco lo que hacemos en hipnosis, básicamente, es ofrecerle a la persona la oportunidad de ver un problema desde otro ángulo. Y cuando veo mi problema desde otro ángulo,
ok, tampoco es sí, tan complicado, no sé, dejar de fumar o lo que sea. Claro. Fumé durante, ¿qué? 20, 25 años, pero bien, tipo como un francés, bien. Fumaba muchísimo. Los franceses fuman mucho. No todos, pero los que fuman, fuman. Y fumaba muchos cigarros al día, hasta el punto que era identitario. Para mí yo era fumador y así era. Lo dejé gracias a la hipnosis y descubrí eso. Descubrí que esa creencia que tenía de ser fumador, de ser muy nervioso naturalmente, pues eran creencias. Y la hipnosis me permitió darme cuenta desde otro ángulo que no, son creencias, eran válidas, pero hay otras creencias posibles también, hay otras posibilidades. Y bueno, ¿tienes algo en puerta? Así que algo muy, así que la gente diga, bueno, en 5 días abro esto, nada, ¿no? O sea, ya sería más bien organizar, ¿no? Por eso yo preferí proponer, si se trata de organizar un taller, por ejemplo, de ver si hay demanda primero. Claro. Porque toma tiempo organizar un taller así. A veces sería mejor asegurarse primero que hay demanda, después juntar un poco y ver las expectativas. Porque si empiezo a desarrollar un taller para, no sé, mejorar la concentración y a nadie le interesa, va a ser un problema. Sin embargo, tampoco hablamos de 6 meses, un año para armar un taller. Hablamos de, yo diría, en 2 semanas se puede armar fácil. Fácil. Ok. Sobre todo si se trata de iniciación al principio, porque lo que yo veo más interesante sería tomar un taller para ya primero descubrir las técnicas de hipnosis y después ir a descubrir qué podemos hacer con eso en cuanto al rendimiento. Ah, perdón, dicen que se escucha mucho mi micro. Sí, sí, sí. Y vale, pongo mute. Listo. No, sí, para pues resumir, no sé si se escuchaba bien lo que decía, pero sí, para armar un taller son 2 semanas. Si tengo 2 semanas, nos ponemos de acuerdo las expectativas, las necesidades, básicamente. Nos ponemos de acuerdo sobre un tema y de ahí 2 semanas puedo armar algo fácil, un taller de 2 horas para primero, como lo decía, un primer taller para así lo veo, un primer taller para realmente descubrir la autohipnosis, súper enfocado en eso. Ese taller ya lo tengo listo, de hecho, entonces sería eso en cuestión de una semana se puede armar. Después adaptar, ok, otro taller, ahora que ya saben hacer autohipnosis, ya pueden practicar en su casa diario, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Y ver de ahí en función de sus expectativas y sus necesidades. Creo que independientemente de las prácticas se puede encontrar un punto común en lo general. Bueno, pues entonces si nadie más tiene dudas, pues este, Puse aquí, entonces si alguien me quiere contactar directo, voy a volver a ponerlo porque a veces se sube en el chat. Aquí está la tarjeta. Donde está solo como datos, está el link hacia la página Facebook, si pueden, Hypno, en Facebook, si no es Hypno México, Facebook/Hypno México o por el correo. Y con mucho gusto, pues que sean por dudas, preguntas, lo que sea, con mucho gusto les contesto. Vemos un poco, ahora yo sembré un poco la semilla de la idea de talleres, si hay demanda, si les interesa, otra vez con mucho gusto podemos ver cómo armar eso. Y si se trata de consultas privadas, otra vez con mucho gusto me pueden contactar y la primera consulta es gratis hasta el fin de este año. Y son consultas en línea. No sé dónde se ubican, de hecho. Yo estoy en Mérida, entonces si están lejos, además, mejor que sea por línea. bueno, pues muchas gracias, Jonathan.
Pues Este, muchas gracias a ustedes. para acá Fue un concluir. placer. Espero que les gustó, que aprendieron cosas por lo menos, que no hable demasiado porque hablo mucho. Y, y pues otra vez sí, muchas gracias y buenas noches a todos. Sí, hasta luego. Bueno, y muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, hasta luego. saludos. Chao. Ya, ahí estamos. Pues ya se fueron todos. A ver, espera, no te escucho. Sí, sí, perdón, había puesto mute. No, decía sí, red virtual es otra. Pues ya, no sé cómo viste el taller. Si Bien, fue interesante o... lo sentí un poquito corto, como me quedé con un poco más de ganas Ok. de hacer alguito más, pero Ujú. lo que sí me gustó es que entramos muy rápido, así fue una intro y empezamos ya, pues como la experiencia, ¿no? Eso estuvo Ajá. padre. Quería hacer Entonces, otra experiencia, era planeado, pero pensé, güey, nos va a llevar mucho más y no sé, pensaba que tenía solo una hora, entonces dije, bueno, mejor una experiencia y ya. bueno, creo que por el tiempo, creo que era hora y media, o sea, entre 40 minutos, hora y media, no había Ujú. mucho problema por el tiempo, pero está bien. Ok. Ojalá de aquí algo salga. Si no, pues ya, al menos como dices, la semillita y está. Sí, sí, está sembrada. Ahora, pues lo que digo, si a alguien le interesa, pues a mí me interesa también mucho trabajar con gente de esa área, ¿no? Creo que hay mucho, no he trabajado todavía mucho en cuestión de rendimiento, de todo eso,